Método Yeti, inglés en tu idioma. En podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos una vez más? Yo soy León, en el podcast número 6 del Método Yeti. Te recuerdo rápidamente que este es el podcast en el que vamos a hablar de temas de inglés, pero no como la enseñanza del inglés, sino como aquello que es difícil de tocar debido a la información que en muchas ocasiones no es tan fácil poder adquirir porque se trata de convencer más que de saber prácticamente. Es por eso que yo, como maestro de inglés, trato de decirte las cosas que podrían resultarte interesantes antes de tomar tu decisión de comenzar a estudiar inglés y qué cosas serían las que necesitas saber para que sepas orientarte, sepas pedir y hagas las preguntas necesarias antes de comenzar a buscar una escuela, ya sea presencial o ya sea en línea, pero básicamente que sepas lo que quieres. Y es por esto que en esta ocasión el tema que vamos a tratar es el del tiempo de la enseñanza contra el tiempo que realmente es necesario cuando estás decidido y decidida a aprender inglés. Bueno, este es un tema lleno de información útil, de información inútil y de cosas que seguramente tú ya has escuchado antes, información de la que no se puede obtener un dato real, relevante, sino básicamente una acción heredada. Por decirlo así, con una acción heredada me refiero a que simplemente actúes hacia el único camino que se vislumbra en tu horizonte, y esto es básicamente porque aunque tengas más posibilidades, pues no las conoces, y deberías de conocer ventajas y desventajas antes de comenzar a estudiar un idioma. Si te encaminas hacia una enseñanza del inglés pero con dudas, básicamente vas a tardar mucho en aprender inglés, y no solamente es que te tardes mucho el problema. Sabemos que la fórmula nos dice tiempo es dinero, y por lo tanto si te tardas mucho, también vas a acabar gastando mucho. No muy conveniente para ti, pero muy conveniente para la escuela, porque de eso se trata exactamente, de que no sepas cuánto tiempo en realidad se necesita para aprender inglés, porque si llegas a tener ese dato para ti, podrías poderlo exigir. Y dado que las escuelas ya tienen una estructura de enseñanza en la que se basan en enseñar con bastante tiempo de por medio, pues se trata de que te demores lo más que se pueda para que hagas que la escuela gane lo más que se pueda. Pero ¿tú qué aprendes en realidad? Vamos a ver. Haciendo memoria de tu experiencia, de la experiencia de un familiar, de un amigo, ¿cuántos años estás enterado o enterada que te toma estudiar inglés en una escuela común y corriente? ¿2? ¿3? Vamos a decir 4, tal vez ya sería exagerado, pero puede que quepa en algún margen que 4 sean los años que más te puedes llegar a tardar para aprender inglés. Si decimos que vas diario, que no faltas, que cumples, que estás dedicado, muy dedicada, ¿qué te parece si reducimos el tiempo a 3? En realidad 3 años para aprender un idioma que verdaderamente es fácil, podría decirse que sigue siendo demasiado. No estoy diciendo que lo aprendas en menos de un año, pero ¿cuánto en realidad te toma poder aprenderlo? Pues bien, para responder a esas preguntas vamos a tener que tomar en cuenta muchos factores de los que tú ya estás enterado y enterada, y de los que desafortunadamente solamente estás enterado, mas no informado, no muy bien a profundidad, porque de eso se trata exactamente, que conozcas cuando vas a empezar a estudiar un idioma las reglas de ese sistema en el que estás por entrar. Vamos a tocar el primer punto y también lo vamos a desarrollar y a concluir de manera precisa porque existen varios puntos que hay que tratar. El primero, estoy seguro que te han dicho que los niños no aprenden inglés con gramática, que los bebés desde que empiezan a hablar no necesitan saber reglas gramaticales, ni de acentuación, ni de cuántas sílabas, ni de nada de lo que tú tienes que ir a una escuela a aprender. Estoy seguro que de todo esto estás muy bien enterado y muy bien enterada. Claro que sí, todos te lo dicen en la tele. Pero vamos a ser honestos, si en la tele y en el internet has escuchado que hay personas que te dicen que el método natural es aprender a hablar, simplemente a hablar,
Y una que otra escuela comercial también te lo refuerza diciéndote como aprendiste cuando eras niño, como cuando eras bebé, no tenías que escribir nada, no tenías que esforzarte, solo escuchar y repetir. Ya dijimos un punto muy importante, escuchar y repetir. De acuerdo, si solamente vamos a escuchar y a repetir como lo dice en la tele, en esa escuela comercial que tú conoces y en el internet, pues es verdad que vamos a aprender como lo hace un niño, pero honestamente, ¿cuántos años le tomó a ese niño aprender el español que a tu lado tu hermanito ya hablas y apenas está empezando a hablar? Y sabemos también que esa escuela no te va a decir que el niño pues va a tener dudas, va a preguntar mucho, también se va a meter en problemas cuando diga palabras que no sabía qué significaban, y si tú vas por el camino del niño, pues prácticamente te están bloqueando el pensamiento hacia usar tus áreas cognitivas maduras, a tus áreas cognitivas desarrolladas a más de 20 años, a más de 15 años o a más de 30 años, de no sé cuántos años tengas si me estás escuchando, pero calcula que ya eres bastante más grande que un niño o bastante más predispuesto hacia el aprendizaje de un idioma, no tan de manera inocente, sino ahora sí de manera más intelectual. ¿Te parece bien que tengas que tardar lo mismo que tardó un niño pequeño en aprender un idioma cuando ya tienes uno de base? A eso agrégale cuántos años tienes. Si me estás escuchando en este momento y estás entendiendo lo que estoy diciendo simplemente ahora, básicamente tienes más de 15 años o rondas de 10 a 15 años. Te voy a decir la verdad. Si vas a aprender a hablar como un niño, si quieres hablar como los niños, pero también te vas a tardar lo que se tarda un niño. Y a las escuelas les conviene porque todo ese tiempo que tú te tardes en aprender se los vas a pagar, mes con mes, durante los años que te llegues a tardar. Las escuelas de esto, claro, no te tienen que informar, porque si te llegas a enterar de que la escuela te dice aquí te enseñamos de la manera natural como cuando eras un niño, pero pues ¿cuántos años te están ocultando que te va a tomar aprender un idioma? ¿Tú honestamente crees que te tiene que tardar años aprender un idioma? Y por eso te preguntaba, en la experiencia tuya, o en la de un amigo, o en la de un familiar, ¿cuántos años se ha tardado en aprender inglés? Considerando que nunca lo haya dejado, considerando que nunca haya faltado y considerando que todos los días de su vida desde que se inscribió solamente haya estado dedicado al inglés. Honestamente, con las actividades y con las distracciones que te ofrece simplemente vivir un día a día, te tienes que dar cuenta de que por fuerza te tienes que apartar de vez en cuando de los estudios porque no puedes estar concentrado simplemente en los estudios. Este es el detalle y el punto importante a tratar. Sí, te puedes poner a estudiar al igual que un niño. O sea, no te preocupes por la gramática. No te preocupes por las reglas, no te preocupes por tomar un lápiz y ponerte a escribir, eso no se necesita, sí, de acuerdo, pero es que ya no eres un niño. Y aunque lo fueras, te vas a volver a tardar los mismos años que un niño aprendió a hablar español, y si tú ya tienes un idioma de base, honestamente es un error pensar que también te tome los mismos años empezar de cero con el inglés. Repito, de cero con el inglés, cuando ya tienes un idioma de base. Piénsalo. No puede ser posible que te tomen años, y mucho menos 3, para empezar de cero. Vamos a tocar el siguiente punto bastante importante y en esta ocasión te involucra a ti directamente, mucho más que el anterior. Pregúntate, en cuanto acaba tu clase, ¿honestamente te vuelve a interesar aprender un idioma? ¿Te vuelve a interesar tomar el libro, repasar, buscar por tu cuenta, cuando hoy en día existen tantos otros recursos? Aplicaciones hoy en día que se pueden adquirir gratis, solamente requieres un celular o una tablet o tu computadora. En cuanto se va tu maestro, ¿se acaba tu clase? Si tú respondes a esto que sí, es por eso que también te toma mucho tiempo poder aprender un idioma. Entiendo que estás obligado u obligada a estudiar, a poner atención, a participar en la clase o en el salón de inglés en el momento en el que el maestro está enfrente de ti. Pero en cuanto la obligación se va, personificada como el maestro de inglés, ¿qué haces tú después? ¿Te interesa leer por tu cuenta algún artículo en internet que esté en inglés? No importa que esté en un nivel más avanzado en el que estás estudiando. ¿Te importa recurrir a una enciclopedia virtual y leer sobre los animales? ¿Te interesa saber qué ocurre en el espacio exterior? ¿Te importa saber cómo es que se creó el vestido o la ropa que traes puesto?
¿Te interesa saber cómo se hacen los instrumentos musicales? No estoy diciendo que tengas que estar interesado en el inglés directamente, pero lo que puedo decirte es que te interesen cualquier otro tipo de información, sea cual sea que te interesen, debes de buscarlo en inglés. Acordarte de que si estás estudiando un idioma no significa que te vas a encerrar en un salón o que vas a aprender la computadora enfrente de un maestro de tal hora a tal hora con minutos contados para que ahí se acabe tu estudio del inglés. Ese día ya cumpliste. ¿Suficiente para ti? Es por eso que te vas a tardar. Te estoy diciendo algo que tal vez cueste trabajo empezar a hacer como un hábito, formártelo como una costumbre. Estoy de acuerdo que te va a tomar mucho trabajo acostumbrarte a algo que a lo mejor no habías hecho antes. Pero créeme, no tienes que dejar que tus enseñanzas del inglés, si en verdad quieres aprender inglés, no tienes que dejar que duren solamente el horario que el maestro pone, que la escuela pone o que tú te pones. Amplíalo, estudia más, busca más. Honestamente hay una súper riqueza de recursos hoy en día que puedes aprovechar. Simplemente pon subtítulos, ocúpate de cómo encontrar de ti mismo o de ti misma la información de algo que te guste. No a fuerza inglés, puede ser comida, puede ser cine, puede ser una obra de arte, puede ser una canción, puede ser la historia de un personaje que te guste, no importa que sea ficticio, a lo mejor es en la historia de alguien que te sientes muy inspirada y muy emocionado de saber qué hizo, qué logró. Búscalo en inglés. Interésate en leer tal vez un párrafo, solo un párrafo, listo. Tómate un tiempo, respira y comienza con el siguiente y lee, porque la actividad que verdaderamente te forma muchísimo mejor que solamente intentar escribir y que solamente intentar hablar es leer, porque prácticamente al leer en tu mente hablas y también escribes, porque te estás dando cuenta de que el trabajo de escritura alguien más ya lo hizo por ti. Y pasamos a la siguiente parte. Esta es muy importante porque si recuerdas en el podcast anterior te había mencionado que existe una especie de secreto profesional, si lo quieres ver de esta manera, entre las escuelas, debido a que esta es la forma en la que ellos logran convencerte de que el inglés o se aprende en 3 años o se aprende en 3 años y medio, pero de cualquier manera te atrapan, te hacen creer y simplemente no tienes una salida porque no existe opción. Y esta forma de enseñarte así se llama método deductivo y método inductivo. Ahora pon atención. El método deductivo es el que siempre te han enseñado. Repito, el método deductivo es en el que siempre has estado en las escuelas de inglés. Desde el año en el que hayas entrado por primera vez a una escuela conocida y famosa de por ahí por tu colonia hasta el día de hoy. Y ese método es en el que te hablan en inglés. Se llama método deductivo porque o deduces tú o deduces tú. El maestro no se va a esforzar, créeme, en nada para que entiendas lo que te está diciendo en una clase si el maestro te está hablando en inglés. Así que o entiendes lo que entiendas o entiendes lo que el maestro te está tratando de dar a entender, de lo que el maestro se está tratando de explicar. Esto se llama método deductivo porque prácticamente te toca a ti y es responsabilidad tuya si aprendiste o no. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? De que si pasas un examen habrá sido culpa tuya si lo pasaste y si no lo pasaste también. Si pudiste entender, si te sientes frustrado, y discúlpame por esto, pero si te llegas a sentir un poquito cansado o cansada de seguir yendo a estudiar y te sientes negado y como que no es para ti estar estudiando el inglés, básicamente es por el método de enseñanza que están manejando. Este método se llama deductivo porque te están dejando todo el trabajo a ti. El maestro sí está cumpliendo con ir con su uniforme, pararse enfrente y hablarte, pero hablarte en inglés, casualmente como olvidándose de que tú no sabes inglés porque estás tratando de aprenderlo y encima explicándote temas del inglés, pero ya en inglés. Haz de cuenta que como que piensan que naciste en Estados Unidos o en Inglaterra o en Australia o en Irlanda o no sé de dónde se imaginen que vienes, pero piensan que hablarte en inglés es bueno. Te voy a explicar una cosa muy rápido acerca de este aspecto de por qué te hablan en inglés en las escuelas. Se trata de, según ellos, crearte la necesidad de que escuches el inglés, que seguramente en cuanto llegues a tu casa ya no te va a interesar poder volver tú a sumergirte por tu cuenta en más información que puedas escuchar en inglés.
Siempre les han dicho a todos, escuchen en inglés podcast, escuchen en inglés música, escuchen en inglés cosas. Sí, señor, sí, señora. El problema es que yo estoy tratando de aprender inglés y cuando el maestro te dice cualquier cosa en inglés que no entiendes, pues puede ser que te aburras. Pero de eso se trata exactamente el método deductivo. Te corresponde a ti, si tienes la suerte, la paciencia, la virtud o la pasión de entender todo lo que el maestro te está diciendo, pero en inglés. Pues felicidades, bien por ti, porque el maestro no va a establecer un puente de comunicación lógico contigo, porque se trata de dificultarte la vida al grado de que si el inglés no lo estás entendiendo y básicamente vas a una escuela de inglés a aprenderlo, pues que la contradicción que existe en ese momento no quepa en tu lógica, sino que lo aceptes como algo que así tiene que ser. Pero esto, claro, te va a tomar más años de lo que si alguien te explica la equivalencia de lo que te está diciendo en español, háblese de la conjunción, háblese de la preposición o háblese del tiempo verbal en el que estén tratando el tema gramatical y después de eso aplicar ahora sí el siguiente método que fuera escuchar, leer, escribir, pero que alguien te lo diga primero en tu idioma para que siquiera tengas idea de lo que estás hablando. Pero eso no lo hacen, no se permite, no se puede, porque eso es justamente de lo que se trata, de que no lo entiendas y de que te tome más tiempo poder verdaderamente progresar. Esto es el método deductivo. Y bien, ahora, ¿cuál es el método conductivo? Como su propio nombre lo indica, el que te conduce. El método conductivo o enseñanza conductiva trata de explicarte como último recurso que si no entendiste algo de lo que te están explicando en inglés, te lo tengan que decir en español. Y con el español simplemente entiendes a la primera porque es tu idioma nativo. En otras palabras, conductivo te conducen a la razón lógica de lo que te están explicando. Pero esto se prohíbe literalmente porque si aprendes rápido, ¿qué negocio le dejas abierto a la escuela? Si tú vas y de verdad le dices a tu maestro, ¿me puedes ayudar por favor a explicarme esto, pero en español? Tal vez lo haga, pero créeme que se va a sentir un poquito culpable porque te va a dar la respuesta rápida en tu idioma. Pero esto es considerado, dentro de las normas vigentes de una escuela de inglés, lo último, el recurso final, o sea, lo prohibido normalmente, porque no se trata de que entiendas rápido, sino de que te cueste el trabajo necesario para que aprendas sin que alguien te lo haya tenido que explicar en español. En las escuelas esto se maneja como la necesidad de que tú te expongas al inglés y tiene su concepto de exposure. Se supone que te están exponiendo al inglés, pero no en realidad al inglés que te ayude a crecer, sino al inglés que te complica que entiendas. Si en cambio mejor te lo explican en tu idioma y luego te exponen a eso que ya conoces de tu idioma base, pero en inglés, pues prácticamente ya tienes la equivalencia de lo que te están diciendo en inglés y lo aprendes, lo absorbes, lo analizas y hasta aplicas un estilo propio para aprender. Solo que básicamente aprenderías pues en una semana lo que está diseñado para que aprendas en más de un mes. Ahora, este siguiente punto, muy importante también, va dirigido un poco hacia la persona que te apoya en que estudies inglés. Si ya eres mayor de edad, es un punto para ti, pero si eres menor de edad, si eres joven y tu papá o tu mamá te ayudan pagándote la escuela, esto les interesa y piénsalo bien. ¿Cuántos años te toma la preparatoria? Y no dije la universidad desde un principio porque eso cuenta como una carrera profesional. Pero cualquiera de las escuelas a las que hayas ido te toma más de 3 años o 3 años justamente. El problema aquí es que las escuelas normales de inglés, las escuelas comerciales de inglés, te dan exactamente el mismo tiempo que una secundaria, preparatoria o que una carrera a prisa para que aprendas el inglés. 3 años, básicamente, para aprender inglés es una exageración, es una barbaridad, es una tontería antigua, es pérdida de tiempo, porque o sea, tú dime, ¿cómo puede ser posible que una secundaria y una preparatoria se terminan y tu nivel de inglés todavía no? Y digo todavía no, porque tú dirás, bueno, si ya fui 3 años a una escuela de inglés, ¿cómo es que todavía no he terminado? Pues sí, es que no has terminado porque todavía falta, si estás interesado en saber un muy buen inglés, que pagues por aquello que se llama certificaciones. Certificaciones de conocimiento del inglés muy famosas. Puedes a lo mejor haber escuchado de la TOEFL, a lo mejor has escuchado de la TOEIC, a lo mejor has escuchado de la QET, de la PET. De este tipo de situaciones están muy bien,
El problema es que, ¿a poco? Dentro de 3 años, todavía no estoy capacitado para responder a una de estas certificaciones. Con todo respeto para mis compañeros maestros, con todo respeto para las escuelas, con todo respeto para ti que me escuchas, que quieres estudiar un idioma, ¿no crees que después de haber terminado 3 años de una escuela, ya estás capacitado como para hacer un examen? Tenemos que entender que si te dan 3 años de escuela de inglés, sería lógico que también salgas preparado. Discúlpame, pero volver a pagar para que todavía tengas que volver a cursar otro curso de cómo pasar la siguiente certificación, que 3 años no fueron suficientes. 3 años, muchachos, esto es de lo que se trata Método Yeti, de que sí es verdad, en el inglés hay algo que tienes que saber antes de comenzar a estudiar. Y bien, llegados a este punto, me da mucho gusto que hayas prestado atención en este podcast dedicado a la información que necesitas saber antes de estudiar inglés. Y para nuestra siguiente emisión, ¿cuáles son las diferencias entre todas las escuelas de inglés? ¿Cuál me conviene y cuál no? ¿Por qué? Muchas gracias por haber estado conmigo. Yo soy León y podcast de Método Yeti te informa lo que necesites antes de estudiar el inglés.